Muy buenos días. Yo soy Javier Gomá. Me llamó Alberto y me dijo, me habló de este acto. Domingo por la mañana le pregunté y me dijo, sí, hemos percibido una gran expectación y como el Real Madrid tenemos que tener en cuenta el mercado chino. Por esto se difunde esto en China. Tengo que disculpar la presencia de Elvira Lindo, que esta mañana ha escrito diciendo que aunque no reviste ninguna preocupación, ha pasado mala noche y le impide participar en el acto de hoy. Y voy a abstenerme de presentar a Ángeles y a Tony porque si habéis venido es seguramente para escucharlos a ellos y lo conocéis sobradamente. Para evitar que la conversación de hoy sobre los afectos pudiera caer en una cierta anarquía o desorden, es muy frecuente que en las mesas redondas participen muchas voces, pero esas voces no compongan una deseada polifonía porque cada uno habla en registros distintos. Nos ha parecido que vamos a basarnos en un brevísimo texto que he escrito para la ocasión y que distribuí entre los dos participantes, y a partir de ese texto con el que nos aseguramos una cierta armonía en las posiciones y una unidad en esa deseada polifonía, pues dejaremos que un Dios nos inspire y deje llevar la conversación por donde le dé la gana hasta aproximadamente las 12:30, que es cuando está prevista la pausa y la transición a la segunda sección del acto. Y es cierto que también que nos congrega un lema, que son ideas, pero en realidad las ideas, si algo nos ha enseñado la diversidad de disciplinas en el siglo XX, es que las ideas flotan sobre una sentimentalidad. Están ellas bañadas por una patética, podría decir. Están empañadas en unas lentes que son las lentes de los afectos. Y por mucho que uno argumente y razone, si no educa el corazón, al final cualquier argumentación cae en el vacío. Y por eso es tan interesante, creo, una sección en la que indague sobre esos afectos sobre los cuales normalmente flota la argumentación de unos y de otros. Y claro, cuando hablamos del problema catalán o del separatismo, hablamos de sentimentalidad, hablamos de afectos, porque en realidad nos preocupa un hecho, y es que hay en ese territorio 2 millones de personas aproximadamente, grosso modo, que aparentemente comparten un anhelo separatista. Es posible que ese anhelo no sea exactamente el mismo en esas 2 millones de personas y que admita gradaciones, unos de un separatismo radical, otros de un independentismo moderado o bajo ciertas condiciones, unos terceros de sentimientos fluctuantes que admiten diferente configuración dependiendo de las circunstancias. También es posible que esos 2 millones que hoy dicen compartir ese anhelo, en realidad sea una cifra que ella misma experimente cambio y que sea consecuencia de otra cosa. No digo los 2 millones, pero una parte de esos 2 millones. Antes el profesor José Enrique Ruiz Domènech ha hablado del malestar, citando el célebre libro de Freud. ¿Hasta qué punto una parte de ese anhelo es la forma que adopta un malestar cuyo origen es distinto? Por ejemplo, la crisis económica a partir del año 2007-2008 pone a prueba el sistema de la Constitución, de la transición, el sistema de 1978, y esa puesta a prueba del sistema genera un cierto desprestigio del sistema, y el desprestigio del sistema hace brotar sentimientos antisistema, bien en un sentido ideológico,
es decir, corrientes de extrema derecha o de extrema izquierda que airean su descontento contra ese sistema que ya no es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad, en particular durante la crisis, o bien un sentimiento antisistema territorial, que sería justamente las fuerzas centrífugas que la crisis habría generado también en el ámbito político. Así que, ¿hasta qué punto ese anhelo es la expresión de un malestar cuyo origen quizá no es el mismo, sino que es la configuración o la forma que adopta un sentimiento antecedente? Y quién sabe si tras el apogeo de ese malestar que adoptó forma en un unilateralismo intentado hace 2 años, quizá describa un suave declinar en los próximos meses, en los próximos años. Hemos visto algo parecido en el País Vasco, no es imposible que se repita, por supuesto, bajo otras circunstancias en Cataluña. Pero, de momento, no podemos soslayar el hecho rocoso y resistente de que hoy aproximadamente 2 millones de personas dicen compartir ese anhelo, y ese anhelo genera división entre los catalanes, puesto que divide un territorio por mitad, y genera también discordia, tensión, malestar entre esa comunidad regida en los últimos años por personas que comparten intensamente ese anhelo y el resto de España. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con ese anhelo? Y naturalmente no lo sé. Y no creo que nadie lo sepa a ciencia cierta. Pero a modo de indagación y a modo de exploración, vale la pena probar con algunos caminos. El primero probablemente sea el de desistir de cualquier tentación de volver la mirada al pasado para repartir culpas. Esa obsesión, ¿no?, por hacer de jueces del pasado y administrar sanciones. Cuando se produce una experiencia histórica traumática, es muy frecuente que surja un dilema entre el anhelo, sentimiento, de justicia y el anhelo de paz. Recordemos la transición española. Hubo una guerra civil y una parte, la victoriosa, dominó este país durante 40 años. Cuando ese régimen terminó, los que formaban parte de los dominados tendrían un dilema, y es hacer prevalecer el sentimiento de justicia y, en consecuencia, tomarse la venganza por esos 40 años de persecución o de opresión, o olvidar el pasado y mirar al futuro, sacrificando hasta cierto punto la justicia en virtud de la paz. Es cierto que en ocasiones es difícil sacrificar la justicia. La justicia es un valor poderoso, un valor además que nos conmueve. Está muchas veces involucrada la dignidad. Pero la justicia con frecuencia mira al pasado y la paz mira al futuro. Y en ocasiones la concordia, la convivencia, debe hacer algunos sacrificios del pasado para premiar el futuro. Para tratar de ver el futuro sobre bases nuevas y con mirada limpia, nada mejor, opino yo, que hacer la transición del romanticismo de las pasiones, que muchas veces es divisiva. Las pasiones son divisivas y ofuscan el entendimiento y la razón pública. Pasar, digo, del romanticismo de las pasiones al terreno sólido, seguro y fiable de los intereses. Allá donde las pasiones dividen, puesto que justamente la pasión es aquello que nos hace sentir una totalidad excluyente, encontramos que es en el terreno de los intereses donde quizá podemos hallar solución en el futuro. ¿Con qué frecuencia
La pasión nos induce a obrar contra nuestros intereses. Si lográramos esfumar esa patética de las emociones y centrarnos en los que nos convienen a unos y otros, es muy posible que en ese terreno encontremos puntos en común, allá donde las pasiones excesivas nos separan. Además, el pueblo catalán ha demostrado ser particularmente inteligente en el terreno práctico. Ha sido un pueblo pragmático. Si me permitís un poco la broma, como revolucionario ha sido un poco chapucero. El unilateralismo es una chapuza. En cambio, como pueblo pragmático, ha demostrado ser un pueblo admirable en el mundo entero. Así que es muy probable que tarde o temprano esas pasiones den lugar a los intereses, y en los intereses, donde los catalanes han demostrado ser personas, un pueblo descollante, nos encontremos un terreno para el diálogo y para la conversación. No se trata de soñar con un lugar donde no exista el conflicto. Allá donde existen dos personas, existirá el conflicto. Allá donde haya convivencia, existirá el conflicto. Y sería estúpido, sería poco menos que pasar del principio de realidad, por citar otra vez a Freud, al principio del placer, imaginarnos, soñarnos en un mundo donde no existiera el conflicto, que bastará cerrar los ojos para que el conflicto dejara de existir. No se trata de suprimir el conflicto con Cataluña y el conflicto de diferentes naturalezas. Se trata de desarrollar el talento para gestionar de manera inteligente ese conflicto. No asustarse de que exista, sino aislarlo, someterlo a un análisis, antes lo decía, sobre todo desde el punto de vista de los intereses, donde fácilmente encontraremos puntos convergentes, y hacer una aceptación y una gestión inteligente del conflicto. Por otra parte, también tendremos que aceptar la frustración. Frustración posiblemente por ambas partes. Es posible que haya un anhelo que no sea posible, que no es realizable. Yo soy de la opinión, admito que existen otras, pero yo soy de la opinión de que la independencia es imposible. No conviene, no va en contra del cosmopolitismo dominante, un cosmopolitismo que dice que no va a haber, no conviene que existan más fronteras sino menos fronteras, puesto que existe solo una raza, que es la raza humana, y solamente un principio que la gobierna, que es la dignidad individual. Y en esa tendencia imparable hacia el cosmopolitismo, abrir nuevos muros, nuevas fronteras, sugerir que el español que antes pasaba amistosamente por el territorio de Cataluña ahora sea un extranjero, me parece que es contrario a la tendencia dominante, y además ni jurídica ni políticamente eso va a ocurrir. En consecuencia, habrá que producir una educación del corazón, una educación también de las expectativas, y también, desde el otro lado, seguramente determinados sentimientos radicales. Antes decía de venganza, de penalización, de ajusticiamiento, tendrán también que moderarse, puesto que el valor que debemos recuperar es uno que exaltó Bobbio en uno de sus libros, que es el de la templanza política. Hoy ha sido citada la zona templada del espíritu, y yo lo armonizo con ese sentimiento, que es el sentimiento de las sociedades prósperas que huyen de los extremos. Me gusta presentar el Estado de Derecho como una virguería jurídica y civilizatoria. Pensad en el siguiente ejemplo. Alguien viola a mi hija. Durante milenios, desde la aurora de los tiempos hasta hace muy poco, nadie en el mundo podía negarme a mí el derecho a tomarme una venganza privada, una venganza unilateral. Incluso en determinadas épocas
hacían que no solamente tenía el derecho, sino tenía el deber, y podría ser objeto de reproche si no me comportaba de esa manera unilateral. De pronto se instituye en la sociedad occidental algo que se llama el Estado de Derecho, en virtud del cual, si violan a mi hija, yo presento un papelito en una ventanilla mugrienta. Y un funcionario aburrido, quizá bostezando, le da curso en una oficina llena de papeles, y pasan meses, pasan años, y después de un proceso garantista del acusado, un juez mal pagado, que está completamente desvinculado emocionalmente de mi caso, conforme a unas leyes que no conozco, dice lo que tiene que ocurrir y cuál es el destino, la libertad, la multa de ese que ha violado a mi hija. Esa inhibición de la agresividad, esa renuncia al unilateralismo, es la esencia del Estado de Derecho, es el prodigio civilizatorio. En lugar de tomarme la venganza privada, presento un papel en ventanilla. Bueno, pues este proceso lento de educación sentimental, de inhibición de la agresividad, es el que tratan de saltarse aquellos que ignoran la templanza, la belleza de la inhibición, y exaltan, por el contrario, la desinhibición de la agresividad. Por un extremo y por el otro. ¿Para qué? Ya hemos aguantado demasiado. Mira lo que está ocurriendo. Esto es escandaloso. Esto es intolerable. No tenemos por qué aguantar más. Esto es una vergüenza. Este es el discurso que escuchamos tan recurrentemente, que hace que la templanza parezca cosa de débiles, cosa de flojos, de no comprometidos, pero que, insisto, es la esencia de la civilización, que además esa templanza recibirá los dardos envenenados de uno y del otro extremo. Esa templanza, sin embargo, que hizo posible, por ejemplo, la transición, es la que debería ser las bases de un diálogo futuro. El fin perseguido es la concordia. Palabra concordia, cuya etimología ya sugiere esa puesta en común o esa sintonía de corazón, como la que existe entre los amigos. A mí me gusta, acabo de publicar un libro, uno de cuyos capítulos se titula La República de la Amistad, y trato de buscar formas de socialización no coactiva. La ley, que durante demasiado tiempo ha sido la expresión de ese Estado de Derecho, la ley jurídica es aquella cuyo incumplimiento lleva aparejado sanciones. Sanciones de multas, sanciones de privación de la libertad. Y es necesario, pero insuficiente para crear una sociedad verdaderamente civilizada. Porque tenemos que buscar formas de socialización no coactiva. Y por eso me inspiro en la amistad, porque la amistad es el resultado de una inclinación, una preferencia, esa es su hermosura, a diferencia, por ejemplo, de la caridad cristiana, que uno tiene que practicarla incluso aunque su sentimiento sea negativo, sea hostil. La amistad no. La amistad nace en la propia inclinación, es esencialmente caprichosa. Y a diferencia del amor romántico, que es totalizador, admite una pluralidad. Uno elige al amigo y lo mejor que puedes decir de un amigo es que es un viejo amigo. Pasa el tiempo y se van creando lealtades, se van creando complicidades, se van creando elementos comunes, y hay una expresión castellana muy hermosa que es que al amigo le tienes ley. La ley del amigo. Y esa ley, la ley de la amistad, podría quizá idealmente algún día sustituir a la ley jurídica coactiva, necesariamente represora. Es una ley cuyo incumplimiento no lleva aparejado sanciones de multa o de cárcel, pero por supuesto tiene consecuencias. Quien es desleal perderá un amigo, se degradará personalmente. Y traía este modelo de socialización no coactiva, que es la amistad, para hablar justamente, y termino, de la concordia, que es esa puesta en común de los corazones que existe entre los amigos. Y por lo que se ve, todo depende en estas ideas para Cataluña flotantes respecto a afectos en los que se sostiene. Todo depende, en último término, de una educación sentimental en la amistad entre pueblos
y yo hago votos porque eduquemos todos nuestro corazón para socializarlo de manera no coactiva, también con Cataluña, para que se pueda establecer esa especie de sincronía de corazones que hace posible la concordia. Y ahí yo me detengo y sobre la base de lo que he dicho, pero también de lo que te dé la gana, Ángeles, te doy la palabra para iniciar propiamente la clase. Hola, buenos días, buen día. Gracias al Club Matador por invitarme a pensar sobre un asunto que es confuso, sobre el que hay confusión y sobre el que no es fácil pronunciarse. Y además, con el privilegio de tener la palabra, también tienes esta responsabilidad de intentar no decir muchas tonterías, porque se dicen muchas tonterías, ¿no?, sobre este asunto. Decimos todos muchas bobadas. Yo me quedo con una cosa de lo que has dicho, que has dicho muchas cosas importantes, pero como no tenemos mucho tiempo, a mí me gustaría hablar de la idea de anhelo, ¿no? El anhelo de cambio, que tú has dicho que es fruto de, bueno, una serie de circunstancias que cristalizaron, que han cristalizado en un momento dado, aunque eran corrientes soterradas que el profesor Ruiz Domènech nos ha puesto un poco en contexto y, bueno, cómo hemos llegado, digamos, aquí de alguna manera. Pero ese anhelo, me gusta esa idea. Yo quería sacar, digamos, como ideas para Cataluña. Yo quiero empezar por buscar qué hay de positivo, ¿no?, en el independentismo, qué cosas son loables, qué le engancha a la gente para salir con los niños y hacer esas cadenas humanas y enfrentarte con tu cuñada y dejar de hablar a tu amigo de toda la vida y ya no salir a cenar los sábados con tu pandilla porque se ha fracturado, o, en fin, todas estas incomodidades que se pueden producir cuando los que tenemos cerca sienten muy a pecho algo distinto de lo que tú piensas, ¿no? Tenemos criterios muy distintos en algo que pensamos que nos afecta muy personalmente. Una de las primeras cosas positivas es esa capacidad de movilizar a la sociedad, a todos los estamentos, ¿no? Cuando estás en Barcelona y ves a los jóvenes, adolescentes, tan posicionados y tan motivados, tan apasionados, me recuerdan un poco a cuando yo era adolescente en la transición. Eso no lo había visto hacía mucho tiempo, ¿no? Y esos principios, esa idea que ellos se han conformado de hacia dónde ir, hacia dónde llevar la sociedad, bueno, pues atiende a un descubrimiento, que es que la política es apasionante. La política, cuando la vives de verdad y la crees, es muy adictiva, ¿no? Y entonces salen a la calle y quieren obtener resultados, y esos resultados, bueno, ocurren. Hay más gente como tú, hay más gente que se manifiesta y que quiere lo mismo que tú y que son distintos y que no los hubieras conocido de otra forma, ¿no? Y te movilizas y te organizas y compartes, ¿no? Me parece que estamos en una sociedad en que se comparte poco y sobre todo se comparten poco las cosas que no están monetarizadas. La política y las ideas son de las pocas cosas que realmente no tienen un precio, y entonces compartirlo es bonito, ¿no? Es lo que dicen los psicólogos sociales, ¿no? Que esto de Darwin, del que sobrevive el más fuerte, es un gran malentendido, porque es la interpretación que dieron los que estudiaron a Darwin. Pero Darwin literalmente lo que dice es que en la especie humana sobrevive, es el survival of the kindest, o sea, es el instinto social, y él dice literalmente maternal, el que hace que los grupos de homínidos prosperaran, la capacidad de colaboración, ¿no? Entonces eso ha aprendido, y los que no tienen ese sentimiento independentista, bueno, tienen pandilla, no tienen esa conexión con otros, ¿no? Entonces, la conexión con otros es algo que debemos atender, creo, también cuando proponemos otras ideas para Cataluña.
esa sensación de contacto con la verdad, de una vida con sentido, con significado, un significado nuevo, un alejarnos de lo falso que domina nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas muchas veces desconectadas, restringidas al consumo, dejar de ser consumidores y ser propositivos, esa idea de hacer algo por cambiar tu futuro y esa sensación de control quizá, ¿no? De los hilos para darnos unas reglas. O sea que eso son cosas que si queremos proponer ideas yo creo que hay que recuperar y hay que proponer otras maneras de entusiasmarnos juntos, ¿no? El estar juntos en algo que por fin podemos compartir, creo que es importante, y una hermandad entre la desconfianza. Creo que eso también es algo que prende, ¿no? Vivimos en un momento, bueno, Bauman, ¿no? Que habla tanto de todo como es tan Zygmunt Bauman, ¿no? A mí me gusta, bueno, o me sirve a mí en mis libros de autoayuda, pues muchas veces son de antropólogos o de sociólogos o de filósofos y me sirven muchas de estas ideas sobre la fragilidad de los vínculos, sobre lo precario que es todo, sobre la incertidumbre. Pues esta hermandad política, si pudiéramos proponer otro tipo de hermandad política, a lo mejor recuperábamos, ¿no? A personas que están dispuestas a un pacto de convivencia en el que de verdad compartimos más, ¿no? Y de verdad conocemos más los problemas del otro. Eso por otro lado. Y luego asuntos que nos ha descubierto y que estaban muy tapados, ¿no? El campo y la ciudad. El campo y la ciudad, más allá de la España vacía, también hay una España que está llena, que es una España rural, pero que tiene otras, en fin, que se siente desconectada de la ciudad y quizá ignorada. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una posibilidad de generar o de proponer una hermandad igualmente significativa, igualmente anhelable, ¿no? Y desde luego en esa necesidad de un cambio creo que no están solos quienes han puesto sus esperanzas en el modelo independentista, sino que hay otros que también pensábamos y pensamos yo quiero un divorcio de este modelo de convivencia. Y luego, por último, como aquí cada uno puede aportar solo lo que es su campo y el mío pues es la narrativa o el audiovisual en la medida en que más o menos en eso me he ido especializando y creo que es una suerte enorme tener a Toni Segarra aquí, los símbolos, ¿no? Creo que el independentismo nos ha hecho repensar los símbolos. Muchos hemos tenido dificultades siempre desde niños para identificarnos con una bandera que no sé si esto es delito, pero a mí hasta plásticamente me parece fea la bandera de España. Yo nunca me vestiría la gente no se viste de esos colores, no combinan bien, no son bonitos. Entonces, bueno, pues repensar los símbolos. ¿Estos símbolos nos sirven o podemos generar unos símbolos nosotros, unos símbolos más ciudadanos, que no vengan de arriba abajo, sino de abajo arriba, como surgió la bandera del arco iris o como han surgido otros símbolos contemporáneos, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento de símbolos de los que nos han despojado y por eso no son propios. Hay muchos mecanismos y yo por último quería proponer el mecanismo del teatro. El teatro es inherente al ser humano, el teatro sirve para vernos a nosotros mismos desde fuera en acción y creo que hay mucho campo desde el teatro y desde la cultura y mucha responsabilidad también en cómo estamos ahora y en cómo se han generado los símbolos y las interpretaciones de nosotros mismos en el escenario, ¿no? Y bueno, estos eran así, no me da para más. Antes de darle la palabra a Toni, no me resisto a introducir durante, aseguro, 2 minutos como máximo, una reflexión que quiere ser un canto, es un poco contrapunto a lo que acaba de decir Ángeles, un canto a la importancia del aburrimiento, que sería contrapuesto al anhelo. Mi opinión es que una sociedad
democrática avanzada debe estar formada por individuos que saben aburrirse sin encontrar anhelos en el ámbito político. Gracias. Vamos a ver, en España, por ejemplo, en España hubo un momento de anhelo épico que fue la transición, que logró convocar un sentimiento épico, una especie de epopeya. Luego pasamos, por lo menos en Madrid, al lirismo de los años 80, la liberación sexual, cultural, que luego llevó a esos años raros que fueron los años 90, en los que por una parte ya estábamos liberados y por otra parte nos llegó un dinero a expuertas de la Unión Europea que no era el resultado del trabajo, sino que era un dinero que llovía. Y la combinación entre individuos liberados con dinero no ganado por el trabajo produjo la figura que para mí mejor representa la España de los 90, que es el nuevo riquismo. El yuppie. ¿Te acuerdas de eso? El yuppie, pero quizá con la ostentación propia de personas que carecen de buen gusto. Esa exhibición de riqueza, que digo, es una combinación de una libertad sobrevenida y un dinero no ganado, y esa es la figura. Y luego llegó poco después la crisis sin haber conseguido madurar lo que creo que para mí es el ciudadano de una sociedad consolidada. Un tipo que sabe aburrirse. Sabe aburrirse, cultiva sus anhelos en el ámbito privado, por supuesto que sí, pero no busca de la política ni de sus instituciones la salvación, la redención. No pretende que el éxtasis y la embriaguez venga del presidente o del ministro o de la reforma política o de determinados anhelos políticos, sino que se enfrenta a la nada de su insignificancia y dice, pues deportivamente sigo viviendo y trato de pasarlo bien y trato de ser un buen ciudadano. En cambio, la recuperación, a mi juicio, a destiempo, en sociedades que deben ser sabiamente aburridas, de pasiones políticas, me parece que en cambio es peligroso. Es decir, anhelos sí, pero ojalá con la madurez de saber administrarlos correctamente. Es tu turno. Voy. Bueno, yo agradezco mucho. Entiendo que le aplaudís a él, ¿no? No me animáis a mí. Yo agradezco mucho estar aquí siendo publicista, porque como todo el mundo sabe, los publicistas tenemos la culpa de todo. Bueno, y en el caso de Cataluña, en el caso que no estoy aquí, especialmente, ¿no? Yo creo que buena parte del asunto, y lo digo seriamente, viene de una, por un lado brillante y por otro lado perversa utilización de la propaganda, ¿no? Por ambos lados. Pero en un lado han sido profundamente brillantes, perversamente brillantes, diría. A mí lo primero que tengo que agradecer, yo vine ayer por la noche de Barcelona, es que esto ocurra. Es decir, a mí me parece que esta reunión es un maravilloso gesto de amistad. Es como lanzar la mano hacia alguien que seguramente hoy no te la va a dar otra vez, no la va a coger, pero que necesita de esos gestos, yo creo. Necesita profundamente de esos gestos. Tú decías antes que somos un pueblo pragmático, también somos un pueblo sentimental. Y bueno, hoy yo creo que estamos esperando, mirando hacia acá, en busca de gestos como este de hoy, así que lo agradezco muchísimo. Y eso que yo estoy en esa posición espantosa, que hoy es lo peor de lo que puede ser un ser humano, que es la equidistancia, ¿no? La templanza. Sí, el aburrimiento. Yo, estos días, cuando mandaste el texto, pensaba precisamente en otro momento en el que, en el Club Matador, en medio de la crisis, en medio de lo más espantoso de la crisis, tuviste una charla. Y recuerdo una cosa que me impresionó mucho y que pensé para hoy, que era, yo creo que eres el germen del asunto. Tú hablabas de que reprochabas a los intelectuales que en el momento de la crisis no fueron capaces de consolar, ¿no? Y yo lo extendía a una manía, yo creo que española, no sé si es universal, pero es profundamente española, y cuando digo española digo de toda España, que es la de criticarnos, la de pensar que siempre lo hemos hecho todo mal, que está todo mal, que esto es un desastre,
que este país es una catástrofe. Cuando en realidad, tú hablas de la transición, pero bueno, digamos, la España moderna es un milagro extraordinario, es un milagro difícilmente replicable en otros lugares. Posiblemente, en parte, venga de esa manera de ser nuestra, ¿no? También, ¿no? Que siempre criticamos, pero que tiene sus virtudes, ¿no? Y pensaba, hombre, cuando una buena parte de la población de este país ha decidido o quiere decidir irse, es en parte porque lo que deberíamos querer, ni siquiera los que lo deberían querer lo quieren. Es decir, es difícil querer a alguien que no se quiere. Entonces, digamos, en ese contraste, en ese momento en el que uno mira hacia un lugar y de pronto dice, bueno, tengo que pertenecer a esta gente que ellos mismos dicen que son un desastre, pues, no, pues casi me voy, ¿no? Así que lo primero que yo plantearía, lo primero que yo aportaría es, ¿por qué no repensamos con orgullo, por qué no recordamos con orgullo lo que hemos hecho? Porque lo que hemos hecho es digno de satisfacción y de orgullo enormemente, enormemente. La otra idea sería, esta sería una idea un poco de, bueno, querámonos más, porque si nos queremos más, seguramente nos querrán más, hablando de afectos, ¿no? La otra idea interesante yo creo que es la misma que ha lanzado Ángeles, pero me parece particularmente necesaria, ¿no? La idea de proyecto, ¿no? La idea de proyecto común. Yo estoy de acuerdo en que el momento de transformación del mundo, antes hablaban de la transformación de los descubrimientos de los portugueses y de Colón y tal, es decir, hoy estamos en un momento similar de la historia. Ha habido otros, ¿no? Momentos de transformación. Yo trabajo para compañías que están repensándose porque no saben muy bien hacia dónde va el mundo y hacia dónde van, es decir, hacia dónde va la banca, hacia dónde va la prensa, hacia dónde van los coches, hacia dónde van industrias establecidas desde hace décadas que hoy mismo no tienen muy claro hacia dónde va su propia industria, ni siquiera si sobrevivirán en algunos casos, ¿no? Entonces, un momento de transformación, hombre, ¿por qué no en vez de ponernos enfrente, en vez de esa lógica del enemigo en la que estamos, ¿no? Que nos llevaría a Carl Schmitt y estas cosas horribles, ¿no? Que ya sabemos a dónde nos conducen, en esa lógica del enemigo en el que inevitablemente tú eres lo que el enemigo decide que eres, no tanto lo que eres tú, sino que nos hemos acabado convirtiendo en lo que ellos han dicho que somos, no en lo que somos realmente. ¿Por qué no nos ponemos en vez de enfrente al lado? Porque yo creo que hay ese anhelo del que hablamos, y estoy de acuerdo con el aburrimiento, pero de hecho estoy tan de acuerdo con lo del aburrimiento que creo que si no nos hemos matado todavía es porque nos sabemos aburrir. Y luego volvemos a casa después de la manifestación y vemos una serie en la tele o vemos Gran Hermano o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no cambiar de perspectiva y en vez de enfrentarnos y seguir en este enfrentamiento absurdo en el que estamos, más allá de que hoy hayamos tendido una mano y que espero que haya más gestos como este, ¿por qué no nos ponemos al lado? Porque al final el anhelo de una mejoría, de un progreso, de un estar mejor, es común. Y al final yo creo que el independentista lo que quiere es abrazar una utopía, ¿no? Abrazar en un momento de confusión, un momento de complicación, un momento de complejidad. Pues hay una utopía inexplicable, como toda utopía, inexplicada, como toda utopía, una fe, es verdad, una creencia, pero ha abrazado una ilusión. Yo creo que nosotros también tenemos derecho a tener una ilusión compartida, ¿no? Así que dejar de estar al lado, dejar de estar enfrente y ponerse al lado sería, yo creo que como mínimo útil y como mínimo también desconcertante para el otro lado, ¿no? Que es una cosa que sería interesante. Bueno, y hasta aquí yo creo que... Ángel, seguramente querrás... Te voy a apuntar cosas. Sí, no, a mí me ha gustado eso que decíais me gustaría que lo explicaras mejor porque yo no estuve en esa charla de la capacidad o la oportunidad que tuvieron o que tienen o que han tenido los intelectuales de consolar, ¿no? Me gusta esa idea y he pensado, bueno, cuando decías esto de no... echarnos tanto, en fin, no estar siempre lamentando lo que hemos hecho mal y ser tan destructivos, sino hay una imagen que me parece bonita, que es llorar juntos sobre los platos rotos. Esa idea me parece bonita. Y luego otra cosa que pensaba a medida que Toni estaba hablando es que este año voy a felicitar a mis amigos catalanes las Navidades mucho más. Y no voy a dejar a ninguno, a lo mejor hasta compro Christmas y los mando y tal. Porque, bueno, porque es ¿Has visto? Ahora estaba pensando, has dicho antes el rojo y el amarillo que no combinan, es la misma bandera del otro lado, o sea, no combinan en ningún sitio. No combinan en ningún sitio. Lo dice, pero la catalana... Sí, no combinan en ningún sitio.
Entonces me gustaría preguntarte esta idea del consuelo que pueden ofrecer los intelectuales o los escritores o la gente que tiene algo, o los cineastas, o cómo es esa idea del consuelo que me gusta. Todo nace del profundo desagrado y por momentos incluso asco que me producía la reacción de muchas personas, algunas de ellas distinguidísimas, a partir de que se hizo valer la crisis pues en los años 2010, 2011, 2012, y como he publicado hace poco un artículo donde decía que realmente estuve tentado de encargar un informe sobre las enormidades y barbaridades que dijeron algunas de las personas más inteligentes sobre España, sobre el Estado de Derecho, sobre Europa, sobre la moneda única, sobre el euro, sobre el capitalismo, sobre la civilización occidental, sobre la democracia. Unas enormidades espeluznantes, espantosas, justamente cuando la sociedad estaba extremadamente angustiada y hubiera, creo yo, agradecido intelectuales que les dieran razones para la esperanza. Para mí, un intelectual, hombre o mujer, es alguien que en época de apogeo, en España a principios de este siglo, en el año 2000, 2002, 2003, que normalmente surfeaban esos intelectuales por la crisis, por la ola próspera, esas personas que entonces hubieran avisado de los peligros, como una conciencia crítica a contracorriente de una ola favorable, y que cuando viene la crisis, personas inteligentes, personas cultivadas, personas informadas, devuelvan a la sociedad angustiada confianza en el proyecto de convivencia, suministrando razones para esa esperanza. Y lo que nos hemos encontrado son, en el estamento intelectual mayoritario, con las debidas excepciones, personas que, por decirlo así, se fumaron un porro en el año 2000 y luego en el año 2012, donde había angustia y había desesperación, daban razones para la mayor angustia y mayor desesperación todavía. Y entonces, eso es lo que traté en la escasísima fuerza que yo tengo de combatir con determinados artículos que publiqué entonces, uno en El País, que se llamaba Somos los mejores, otro en La Vanguardia, que se llama Visión culta y corazón educado, lecciones de la crisis, en el que trataba de argumentar que, frase que luego ya hay expresión que he utilizado muchas veces y que alguno me perdonará si le he oído, trataba de argumentar cómo en el largo plazo, en la larga duración que antes mencionó el profesor Ruiz Domènech, vivimos en el mejor momento de la historia universal. Vivimos en el mejor momento de la historia universal, no solamente en el aspecto material, económico, que es demasiado obvio, esperanza de vida, en el progreso científico, tecnológico, sino sobre todo en el moral. Y solía hacer esa pregunta, que muchas veces me habrán oído: ¿en qué otra época te gustaría vivir si fueras pobre? ¿En qué otra época te gustaría vivir si tuvieras una discapacidad psicológica? Si fueras parado, si fueras enfermo, si fueras mujer, si fueras homosexual, si fueras viejo, si fueras extranjero, si fueras preso, si fueras disidente. Siempre hoy, algo bueno habremos hecho. No solamente en el aspecto material y económico, sino en el aspecto moral, que yo a veces defino como la sustitución de ley del más fuerte, darwiniana, aun cuando con los matices que afortunadamente ha incluido Ángeles, la sustitución del más fuerte por la ley del más débil, que es lo propiamente cultural, lo propiamente humano, que nos dignifica. Así que hemos hecho un progreso material y un progreso moral sin precedentes en Occidente, y tenemos razones para la esperanza, incluso cuando estábamos en el abismo de la crisis, la tristeza, el descontento, el tedio y la desesperación del año 10, 11, 12, 13 y 14, donde un premio Nobel decía que la Unión Europea se iba a terminar, el otro decía que el capitalismo también había producido todos esos desastres, el tercero decía que el mercado, el cuarto decía que España era un país fallido. En fin, se iban acumulando tesis. Y dice, bueno, ¿y de dónde nace el descontento? Pues yo trataba de argumentar positivamente diciendo: a veces, no siempre, y no es la única causa del descontento, me gustaría conocer cuál es
a vuestro juicio, las causas del descontento y el malestar que indudablemente existe. Yo proponía una, hay más, incluso en el último artículo que he citado aducía más, pero hay una que por lo menos tiene una visión positiva de este descontento, y es que indudablemente a medida que crece el sentimiento de la dignidad, crece el número de hechos que antes eran indiferentes y ahora nos parecen indignos. Si la mujer, por poner un ejemplo, durante milenios ha sido violada, porque ser violada, es decir, disponer de su cuerpo por otro, normalmente un varón, era inherente a su condición de esclava, sierva, empleada de hogar al servicio de la educación sexual y sentimental del señorito de turno. Y todo eso era invisible porque formaba parte de una estructura de dominación. Y si hoy, en cambio, a esa mujer se le reconoce indudablemente el derecho que tiene de su propio cuerpo, lo que antes era nada, no existía, ahora son violaciones, y eso nos indigna. Por tanto, paradójicamente, es el progreso de la dignidad lo que aumenta los casos de indignación. Otro ejemplo que me gusta poner es el de los extranjeros. Durante la crisis hemos visto miles de personas que huían del hambre, huían de la guerra, huían de la pobreza y trataban de buscar amparo en países occidentales. Y con frecuencia nos hemos indignado, nos hemos escandalizado. El escándalo es el asombro, la indignación que te produce la diferencia entre lo que observas en la realidad y tu ideal en la conciencia. Cuando esa diferencia es muy grande, te escandalizas. Y nos hemos escandalizado de cómo gobiernos occidentales han tratado a inmigrantes. Y hacemos bien en indignarnos, pero que no se nos olvide que antes de esa indignación hay un acto previo de enorme creatividad que no tiene precedentes en todos los milenios anteriores y que nos debería llenarnos de orgullo dentro de esta desesperación que ha sido tan dominante. Y ese acto es que por primera vez en la historia se reconoce al extranjero la misma dignidad. Nunca había ocurrido. El extranjero siempre había sido un paria, algo parecido a un esclavo. De pronto les concedemos por primera vez en la historia una dignidad absoluta, que los estados pueden luego legislar el estatuto de ciudadano de cada uno de los países, pero siempre será con respeto a los deberes y obligaciones inherentes a la dignidad de la que es portador el extranjero. Esto no tiene precedentes. Entonces, cuando nos estamos indignando, hacemos bien en indignarnos, pero no olvidemos que es como consecuencia de un progreso moral sin precedentes, que es conceder a todo hombre y mujer abstractamente, abstrayendo de todas sus determinaciones, que en el pasado daban y quitaban dignidades, una dignidad absoluta. Con esto, mi tesis, hay más. Nos indignamos más porque hay más sentimiento de la dignidad. Es decir, una nueva razón para la esperanza. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que el tenor general de la contribución del estamento intelectual durante la crisis ha sido aportar desesperación, tristeza y angustia a una sociedad desesperada y angustiada. A eso me refería cuando me preguntabas. Y ahora me atrevo a preguntaros, en vuestra opinión, ¿cuál es la causa de este descontento general en una sociedad, por otra parte, próspera? Bueno, yo creo que ahí ya se ha hablado mucho y creo que cuando se habla mucho se habla correctamente. Antes he intentado decirlo, hay un proceso de transformación. La crisis vino, digamos, a exacerbar ese miedo frente a un cambio inminente, ¿no? Que no es tan inminente, pero que es un cambio que se produce. Y es un descontento que estamos viendo en todos lados, no solo en Cataluña. Digamos, en Cataluña ha adquirido la forma de una utopía, ¿no? Que no deja de ser envidiable en algunos momentos. Pero ya hay momentos en que pienso, pues ahora saldría a la calle y me pondría a gritar también, porque hay ese encanto de la revolución burguesa, ¿no? De volver a casa y ver el partido, ¿no? Pero creo que hay algo perverso, que también hemos hablado mucho, pero que me parece fundamentalmente perverso y fundamentalmente denunciable, que es un poco la profesionalización del conflicto, ¿no? Es decir, hay mucha gente que vive de este conflicto. No solo los políticos, que es muy evidente, pero por ejemplo también los medios. Es decir, ¿por qué los medios no han propagado a esos escasos intelectuales como tú, que en un momento determinado tratabais de rescatar un cierto orgullo en un momento en que hacía falta consuelo? Pues porque hay que vender, ¿no? Antes hablábamos de las audiencias, ¿no? Hay que vender y hay que llegar a la audiencia. Y el otro día pensaba, a propósito de esto, pensaba, es curioso que, antes se ha mencionado a Lluís Llach como ejemplo de modernidad, y hoy está en el otro lado, ¿no? Que Lluís Llach,
digamos, musica el poema de Cavafis, el viaje a Ítaca, y el viaje a Ítaca se convierte como en uno de los símbolos, antes hablabas de símbolos, ¿no, Ángeles?, del independentismo. Y es curioso porque está, yo creo que deliberadamente o inconscientemente mal utilizado, ¿no? Porque el poema de Cavafis es un poema sobre el viaje, ¿no? Entonces da igual Ítaca. En realidad lo que tienes que aprovechar es el viaje. Y en cambio el independentismo lo usa como hay que llegar a Ítaca como si Ítaca fuera el sueño, el lugar al llegar. Pero en realidad está bien porque el independentismo lo que pretende es vivir en el conflicto. Hay una parte de independentismo que lo que pretende es vivir en ese conflicto, vivir, por tanto, en el proceso, vivir en ese viaje. Y en el otro lado, enfrente, hay otra gente que también vive profesionalmente muy bien de ese conflicto. Y claro, mientras no se desbarate esto, porque como tú has dicho al principio, aquí estamos hablando de dos posiciones que en realidad son 14, 17, 24, 40 millones de posiciones. No hay un... Yo creo que si habláramos con cada uno de los independentistas o con cada uno de los no independentistas tendríamos posiciones distintas. Sin embargo, se han construido dos enemigos que son lo que ahora hay uno frente al otro, ¿no? Y esa enemistad es una enemistad, digamos, emocional. Por eso es tan importante lo de los gestos, ¿no? Ángeles, si quieres terminamos ya contigo porque son menos 20. Sí, bueno, a mí esto de la profesionalización del conflicto, yo oigo mucho la radio, es mi medio por el que me informo más que otros, pero también porque la voz transmite muchas cosas, ¿no? La propia voz de quien está hablando, me fío más de la radio. Y entonces otro día estaba oyéndola y ya de pronto me recordó a cuando mi abuela y sus amigas hablaban de enfermedades, que es una cosa que se hace, ¿no? A partir de cierta edad en la vida uno habla mucho de enfermedades. Y entonces llega un momento que es morboso, ¿no? Porque es yo que estoy más enferma que tú, ¿no? ¿Cómo? Y yo estoy más enferma que tú. Pero es verdad que los medios, o sea, la política no es eso que ellos están pensando que están haciendo. La política es otra cosa. La política es cómo resolvemos los problemas que tenemos y qué reglas nos damos para organizarnos, ¿no? Y de eso se habla poco desde hace mucho. Pero seguramente desde la crisis se habla muy poco. Entonces, una de las cosas que me interesaban y que me gustaban, aunque es verdad que en el sentido de la justicia mirar atrás es decir, que volviendo a tu exposición, es verdad que mirar atrás puede que no sea útil, pero a mí me consuela mucho cuando oigo al profesor Ruiz Domènech y entonces me cita una cosa de 777 o cuando antes Antonio nos ha hablado de una cosa que Madariaga escribió en 1952, porque eso me consuela, porque pienso, bueno, pues si esto ya ocurrió y ya pasamos por esto y luego hemos sobrevivido y hemos tal, pues esto también lo resolveremos, también sobreviviremos, ¿no? Entonces, hay otra de estas ideas que yo propongo y que ayer me gustó mucho, que Antonio también decía, porque no lo ha explicado, pero él también es presidente de WWF, el World Wildlife Fund, ¿no? Y entonces él dice que España, nos explicó que España es, de los países de Europa, es el que tiene la mayor biodiversidad, que el 80% de la biodiversidad europea está en España. Y que esto explica muchas cosas, pues que tengamos cocinas tan distintas, gastronomías tan distintas, aspectos tan distintos, costumbres tan distintas, paisajes tan distintos. Los que trabajamos en cine sabemos que España es un plato muy bueno, porque en un solo sitio pueden tener paisajes decorados muy diferentes. Entonces yo pensaba, estaría bien que ahora... como los juristas son los que han abordado mucho este debate, ¿no?, de cómo resolver el anhelo de cambio de independencia y cómo no se debe hacer y lo que es legal y no, pues estaría bien que ahora empezaran a hablar también, pues eso, los biólogos y ellos propusieran cosas, o el presidente del Círculo que nos ha dicho que es un problema territorial y yo he pensado... Coño, pero si él es arquitecto y urbanista, él seguro que tiene ideas para resolver problemas territoriales, ¿no? Entonces, pues que igual hay otras miradas y otras voces que pueden dar paso desde su ámbito. Seguro que los médicos tendrán su propio análisis del país y de cómo hacer cosas de otra forma o abordar este asunto. Y, en fin, que invito a todos a tomar la palabra y hacer estos encuentros más veces, como decía Toni, y que cada uno desde nuestro pequeño espacio profesional
o de interés, seguro que tenemos cosas que proponer, ideas que proponer a nuestros compatriotas, amigos, compañeros y a veces hasta amantes, ¿no? Gracias. Pues escuchándote, y ya, salvo que quieras añadir No, algo no, que está muy bien y que acabemos con 40 millones de ideas, que al final es lo que resolverá el asunto. Eso es. Pues es que me acordaba, ya con eso terminaré, he hecho una conexión leyendo a Ángeles y su estima, que comparto, por supuesto, de volver al pasado para afrontar el futuro. De pronto me he acordado de una cita de Ortega y Gasset, que no leí en Ortega y Gasset, sino en un ensayo de Thomas Mann, que me gustó, como Thomas Mann citaba a Ortega y Gasset y decía que recordaba que al parecer había dicho Ortega que como el matador de toros, antes de entrar a matar, daba 2 pasos hacia atrás. Y ahora nos convoca el Club Matador. Ángeles habla de la historia. A lo mejor tenemos que hacer como el matador, dar 2 pasos atrás en la historia para luego abordar el futuro y hacernos ese ideal de amistad que os sugería yo al principio. Parar y templar. Templar. Parar pero y 2 templar. pasos atrás, que Claro. es la historia, y luego ya entrar no a matar, sino al contrario, a vivir y convivir. Sí, porque hay Hay una parte del símbolo que Hay sí. una analogía que falla. Muchas gracias. Gracias.